Este vídeo trata sobre una de las experiencias más comunes y menos habladas de la vida adulta. Conseguir lo que querías y no sentir lo que esperabas sentir. No es una crisis dramática. No es un colapso. Es algo más silencioso y más difícil de nombrar. Es la sensación de haber llegado a un lugar que durante mucho tiempo fue el destino, y descubrir que desde ahí el horizonte simplemente se movió. Que hay otro destino esperando. Que el bienestar que prometía ese logro fue real por un momento y luego se disolvió en la normalidad del día siguiente. Si eso resuena contigo, no estás roto. No eres ingrato. No te falta ambición ni te sobra. Estás experimentando algo que los filósofos griegos identificaron y describieron con una precisión extraordinaria hace más de 2000 años. Lo llamaron la confusión entre hedone y eudaimonia. Entre el placer que se alcanza y se disuelve, y el florecimiento que se construye y se sostiene. Entre la felicidad que depende de lo que te pasa y la felicidad que depende de quién eres. Esa distinción, que la filosofía moderna ha perdido casi completamente, es el tema central de este vídeo. No vamos a hablar de cómo conseguir más cosas. Vamos a hablar de por qué las cosas que consigues no llenan lo que esperas que llenen, y qué es lo que realmente produce el tipo de bienestar que no fluctúa con las circunstancias. Esto no es autoayuda. Es filosofía aplicada. Y la diferencia es que la filosofía no te promete resultados en 90 días. Te ofrece algo más valioso, una forma diferente de entender qué estás buscando realmente y cómo encontrarlo. Existe un fenómeno que los investigadores modernos llaman adaptación hedónica. Es un término técnico para describir algo que todos hemos experimentado pero que muy pocos han nombrado con claridad. Funciona así. Deseas algo con intensidad. Lo consigues. Experimentas una elevación real en tu nivel de bienestar. Y luego, gradualmente, ese nuevo nivel se convierte en tu nuevo punto de partida. En tu nueva normalidad. Y desde ahí el siguiente nivel comienza a parecer necesario. La rueda no para nunca. El aumento de sueldo que iba a solucionar todo se convierte en el nuevo piso desde el cual el siguiente nivel parece insuficiente. La relación que iba a completarte se convierte en la nueva normalidad desde la cual empiezas a notar todas sus imperfecciones. El logro que iba a hacerte sentir exitoso se convierte en el punto de partida desde el cual el siguiente logro parece necesario. No es que seas una persona difícil de satisfacer. No es que hayas elegido mal. Es que estás jugando un juego diseñado para que nunca ganes. Y lo más perturbador es que nadie te explicó las reglas cuando empezaste a jugarlo. Séneca, que vivió en uno de los entornos más ricos y más corruptos de la historia, rodeado de poder y de exceso en la corte del emperador Nerón, escribió algo que parece completamente contemporáneo. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga si la usamos bien. Pero cuando se derrocha en la búsqueda de lo que no alimenta genuinamente, nos damos cuenta de que ha pasado antes de que nos diéramos cuenta de que estaba pasando. 2000 años. Y describió con exactitud la experiencia de alguien que mira hacia atrás y no sabe muy bien qué estuvo persiguiendo ni por qué. El problema no es querer cosas. El problema es qué tipo de cosas estás queriendo y qué esperas que te den cuando las consigas. Para entender eso necesitamos hablar de una distinción que los griegos hacían con mucha claridad y que nosotros hemos perdido casi completamente. Los griegos tenían dos palabras para lo que en español llamamos felicidad. La primera era hedone. Es la raíz de donde viene hedonismo. Hedone es el placer. La satisfacción sensorial. El alivio del deseo. La experiencia agradable. No es algo malo en sí mismo. El problema es cuando se convierte en el objetivo central de la vida. En la definición de lo que significa estar bien. Porque hedone tiene una característica inevitable, es temporal. Por definición. El placer aparece, alcanza su pico y disminuye. Y cuando disminuye deja un espacio que vuelve a pedir ser llenado. Una vida construida alrededor de la búsqueda de hedone es una vida donde nunca llegas porque en el momento en que llegas ya estás en camino hacia el siguiente destino. La segunda palabra era eudaimonia. Y esta es completamente diferente.
Eudaimonia es difícil de traducir directamente porque en español no tenemos una palabra que capture exactamente su significado. La traducción más común es felicidad, pero esa traducción pierde casi todo lo importante del concepto. Eudaimonia viene de dos palabras griegas. Iu, que significa bueno, y daimon, que en la filosofía griega se refería al espíritu interior, al carácter profundo, a lo más genuino de una persona. Eudaimonia no es sentirse bien. Es vivir bien en el sentido más profundo. Es florecer. Es ser plenamente lo que eres. Es estar alineado con tu naturaleza más profunda y con los valores que definen quién eres cuando nadie te está mirando. Y la diferencia crucial entre hedone y eudaimonia es esta: hedone depende de lo que te pasa. Eudaimonia depende de quién eres. Hedone fluctúa con las circunstancias. Eudaimonia es estructuralmente estable porque está construida sobre cimientos que las circunstancias no pueden destruir. Esa es la trampa que nadie te explicó. Te enseñaron a perseguir hedone creyendo que estabas persiguiendo eudaimonia. Te enseñaron que la felicidad es un estado que se alcanza cuando las condiciones externas son las correctas. Y esa definición pone el control de tu bienestar en manos de variables que no controlas. Hay algo que raramente se dice con esta claridad y que vale la pena nombrar directamente. La economía moderna funciona en gran parte porque tú sigas sintiéndote insatisfecho. No lo digo como teoría conspirativa. Lo digo como descripción de un mecanismo observable y documentado que opera constantemente aunque casi nadie lo nombre. Si realmente consiguieras lo que necesitas para estar bien y ese bienestar fuera estable y duradero, consumirías mucho menos. Necesitarías mucho menos entretenimiento. Pasarías mucho menos tiempo en plataformas diseñadas para capturar tu atención. Y eso sería económicamente inconveniente para un sistema que depende de que sigas queriendo más. Así que el sistema tiene un incentivo muy poderoso para mantenerte en el ciclo de la hedone. Para venderte la versión de la felicidad que siempre está un paso más adelante. Para hacerte sentir que lo que tienes ahora es insuficiente. Para asegurarse de que la satisfacción dure lo menos posible antes de que el siguiente deseo tome su lugar. La primera forma en que lo hace es la comparación constante. Las redes sociales no son simplemente plataformas de comunicación. Son sistemas de comparación que muestran versiones curadas y optimizadas de la vida de otras personas. Versiones que seleccionan los mejores momentos, los logros más impresionantes, las experiencias más envidiables. No es que las personas que publican esas cosas sean falsas. Es que nadie publica el martes ordinario. Nadie publica la duda silenciosa. Nadie publica la insatisfacción que siente incluso en medio del éxito que tanto deseaba. Y tú estás comparando tu experiencia interior completa, con todas sus dudas y sombras, con el exterior editado de los demás. Esa comparación siempre genera la misma conclusión: los demás lo tienen mejor. Yo me estoy quedando atrás. Necesito más. La segunda forma es la redefinición constante del éxito. El horizonte siempre se mueve. Cada vez que te acercas se aleja. Trabajo estable, luego emprendimiento propio, luego impacto, luego escala, luego libertad de tiempo, luego propósito. Cada definición reemplaza a la anterior sin que ninguna llegue a ser suficiente. Marco Aurelio, que tenía más poder y más recursos que cualquier persona que leerá este guión, escribió algo que muchos consideran la confesión más honesta de su vida. Observa cuántas veces has cambiado de idea sobre lo que quieres. Cuántas veces has dicho que esto es lo que necesitas para ser feliz, y luego lo has conseguido y ha resultado ser insuficiente. El hombre más poderoso del mundo conocido en su época. Escribiendo eso en la oscuridad, siendo honesto consigo mismo sobre el ciclo en el que vivía. Si eso le pasaba a él, con todo lo que tenía, la pregunta no es cuánto más necesitas para que deje de pasarte a ti. La pregunta es si estás persiguiendo lo correcto. La tercera forma es la más sutil, la medicalización del malestar existencial. Hay formas de insatisfacción que son síntomas de problemas clínicos reales que necesitan atención. Eso es verdad y es importante. Pero hay otro tipo de insatisfacción que no es una enfermedad. Es una señal.
Es tu sistema interno diciéndote que estás viviendo en desalineación con lo que genuinamente eres y lo que genuinamente valoras. Cuando esa señal se interpreta únicamente como un problema a eliminar, como algo que debe tratarse para volver a funcionar con normalidad, se pierde la oportunidad de escucharla. De entender qué está intentando decirte. Los estoicos habrían reconocido esa insatisfacción profunda no como un defecto sino como la voz del daimon diciéndote que te has alejado de tu camino. Que estás persiguiendo las metas de alguien más. Que estás usando como definición de éxito una definición que no es tuya. Eso no se resuelve con más logros. Se resuelve con una pregunta que la sociedad moderna raramente te invita a hacer. ¿Qué es lo que yo, específicamente yo, realmente valoro cuando soy completamente honesto conmigo mismo? Esa pregunta es el comienzo de la eudaimonia. Hay varios malentendidos sobre lo que los estoicos querían decir con eudaimonia que vale la pena aclarar desde el principio. El primero es que eudaimonia es un estado permanente de felicidad. No lo es. Los estoicos no eran personas que sonreían constantemente. Marco Aurelio perdió varios hijos. Séneca fue exiliado y finalmente forzado a suicidarse por orden del mismo emperador al que había servido fielmente. Epicteto nació esclavo y tuvo la pierna rota por su amo. Estos no son hombres que desconocían el sufrimiento. Eran hombres que habían pensado profundamente sobre qué hace que una vida sea buena incluso en presencia del sufrimiento. Y la respuesta que encontraron no fue eliminar el dolor. Fue descubrir que el bienestar profundo no depende de la ausencia de dolor sino de la presencia de algo más fundamental. El segundo malentendido es que eudaimonia es indiferencia. Eso es completamente incorrecto. Los estoicos se importaban profundamente por su trabajo, sus relaciones, las personas a su cargo. La diferencia no es entre importarse y no importarse. Es entre que pones en el centro de tu bienestar y que pones en la periferia. Entonces, ¿qué es realmente la eudaimonia? Es vivir de acuerdo con la virtud. Y aquí la palabra virtud necesita ser recuperada de las connotaciones moralistas que ha acumulado con el tiempo y restaurada a su significado filosófico original. En griego la palabra es arete. Y arete no significa ser una buena persona en el sentido de seguir reglas. Significa excelencia. Significa ser completamente lo que eres. Significa actuar desde tu naturaleza más profunda con la mayor integridad posible. Los estoicos identificaban 4 virtudes fundamentales que constituían el camino hacia la eudaimonia. La sabiduría práctica, el conocimiento de que es verdaderamente bueno y cómo actuar en consecuencia. La justicia, el trato correcto hacia los demás no por miedo a las consecuencias sino porque es lo correcto. El coraje, la capacidad de actuar con integridad incluso cuando es difícil. Y la templanza, el dominio de los propios impulsos para que no gobiernen tus decisiones. Para los estoicos una persona que vivía de acuerdo con esas virtudes tenía eudaimonia independientemente de sus circunstancias externas. Independientemente de si era rica o pobre. Independientemente de si las cosas salían como esperaba. Y eso es lo que hace que el concepto sea tan radical y tan liberador al mismo tiempo. Tu bienestar más profundo no está en manos de la economía, de las personas que te rodean, del azar o de las circunstancias. Está en manos de cómo eliges actuar y de quién eliges ser. Eso siempre depende de ti. Completamente. Epicteto lo formuló con una claridad que después de todos estos siglos todavía resulta impactante. Nunca digas de nada que lo perdí, sino que lo devolví. ¿Murió tu hijo? Fue devuelto. ¿Te quitaron tu propiedad? También fue devuelta. Mientras te la dejen, cuídala como algo ajeno, como los viajeros cuidan la posada. Eso no es resignación. Es la comprensión más profunda de que es permanente y que es prestado en tu vida. Y esa comprensión libera una energía enorme que normalmente se gasta en aferrarse a cosas que nunca fueron tuyas para conservar. El tercer elemento crucial es que la eudaimonia no es un destino. Es una práctica. No hay un momento en que llegas a ella y la tienes para siempre. Es algo que se vive o no se vive en cada decisión concreta. En cada momento donde tienes la opción de actuar desde tus valores más profundos o desde el miedo,
la impaciencia o el deseo de aprobación. Marco Aurelio entendió esto mejor que nadie. Por eso se escribía a sí mismo todas las noches. No para documentar sus logros. Para recordarse quién quería ser. Para volver a elegir, una vez más, actuar desde sus valores en lugar de desde sus impulsos. Eudaimonia es esa elección renovada todos los días. En todas las circunstancias. Con toda la imperfección que eso implica. Conectemos la filosofía con tu vida concreta. La primera razón por la que sigues sintiéndote vacío es que estás persiguiendo metas de resultado en lugar de metas de proceso. Una meta de resultado es, quiero ganar cierta cantidad de dinero, quiero esa relación, quiero ese trabajo, quiero ese reconocimiento. El problema con estas metas es que el momento de la consecución es puntual. Es un instante. Y luego la vida continúa desde ese nuevo punto de partida. Una meta de proceso es completamente diferente. Es, quiero vivir con la integridad de alguien que trabaja con excelencia todos los días. Quiero amar con la generosidad de alguien que da sin llevar la cuenta. Quiero cuidar mi cuerpo con el respeto de alguien que valora lo que tiene. Las metas de proceso no tienen un punto de llegada. Son una forma de ser. Y el bienestar que generan no es puntual. Es constante. Es la experiencia de estar alineado con lo que valoras en cada momento en que actúas desde ese lugar. Los estoicos vivían completamente orientados hacia metas de proceso. No hacia la consecución de resultados externos, sino hacia la calidad de su carácter en cada acción concreta. La segunda razón es que confundes el alivio con la felicidad. Muchas de las cosas que perseguimos no las queremos porque genuinamente creemos que nos van a hacer felices. Las queremos porque nos van a aliviar de algo que genera malestar ahora mismo. Quieres ese trabajo no porque te apasione, sino porque te aliviaría de la ansiedad económica. Quieres esa relación no porque esa persona específica sea lo que necesitas, sino porque te aliviaría de la soledad. Quieres ese reconocimiento no porque genuinamente lo valúes, sino porque te aliviaría de la inseguridad sobre tu propio valor. El alivio se siente como felicidad en el momento en que llega. Pero el alivio no es eudaimonia. Es simplemente la reducción de un malestar. Y cuando ese malestar desaparece, aparece el siguiente. La tercera razón es la más profunda. Estás persiguiendo la versión de la felicidad que te enseñaron, no la que genuinamente te pertenece. Cada uno de nosotros crece en un contexto que nos transmite una definición de lo que significa una vida buena. ¿Qué tipo de trabajo es valioso? ¿Qué tipo de logros merecen orgullo? ¿Qué tipo de vida justifica sentirse bien? Y muchas personas pasan toda su vida persiguiendo esa definición heredada sin detenerse a preguntarse si es realmente suya. Séneca lo escribió con una claridad que sigue siendo completamente vigente. La mayoría de los hombres fluyen de un lado al otro, sin rumbo, atrapados en los deseos de los demás, sin tener ningún objetivo para dirigir su propio camino. Sin ningún objetivo propio. No porque sean personas sin ambición, sino porque el camino que siguen no es el suyo. Y cuando finalmente consigues lo que ese camino heredado prometía que te haría feliz y la felicidad no llega, hay una confusión profunda. El problema, dirían los estoicos, no es que hayas conseguido algo malo. Es que lo estabas usando como sustituto de algo que no puede ser reemplazado por ningún logro externo. La experiencia de vivir en alineación con tu naturaleza más profunda. La cuarta razón es que nunca te enseñaron a estar presente. La trampa de la felicidad futura es una de las más poderosas. Cuando llegue esto, cuando tenga aquello, cuando pase lo otro, entonces voy a estar bien. Entonces me voy a permitir disfrutar. Pero el presente nunca llega como destino. Siempre es el punto de partida hacia el siguiente futuro donde la felicidad está esperando. Marco Aurelio lo diagnosticó directamente. Hemos desarrollado el hábito de no estar presentes en el único momento que siempre existe. El único momento donde la vida realmente ocurre. Eudaimonia no es algo que te pasará cuando las condiciones sean correctas. Es algo que puedes elegir vivir ahora mismo. Con lo que tienes. Con lo que eres. Con las circunstancias disponibles en este instante. Lo que voy a compartir ahora no son técnicas de optimización personal.
Son prácticas de reflexión que los estoicos usaban no para sentirse mejor en el momento, sino para cultivar gradualmente una forma diferente de relacionarse con la propia vida. Requieren honestidad. Requieren disposición a ser incomodado por lo que encuentras. Requieren paciencia. La primera práctica se llama la pregunta del daimon. Recuerda que eudaimonia significa el florecimiento del daimon, de lo más genuino de ti mismo. La pregunta es esta: ¿cuándo sientes que eres completamente tú mismo? No cuando te sientes más satisfecho en el sentido de hedone, sino cuando sientes que estás siendo plenamente quien eres. Cuando actúas desde el lugar más genuino de tu carácter. Puede ser en un tipo específico de trabajo, en cierto tipo de relaciones, en momentos de soledad creativa, en el servicio a otras personas, en el aprendizaje profundo de algo que genuinamente te fascina. Identifica esos momentos. Nómbralos. Y luego pregúntate, ¿cuánto espacio tiene eso en mi vida actualmente? Si la respuesta es muy poco, ahí está parte de la fuente del vacío. No en lo que te falta. En la distancia entre cómo vives y quién realmente eres. La segunda práctica es la meditación de valores. Toma papel y escribe las 5 cosas que más valoras en la vida. No las que crees que deberías valorar. Las que realmente valoras cuando eres completamente honesto. Luego mira tu semana pasada. ¿Cómo distribuiste tu tiempo y tu energía? ¿Qué porcentaje de eso estuvo alineado con esos 5 valores? La mayoría de personas que hacen este ejercicio descubren una brecha significativa entre lo que dicen que valoran y cómo realmente viven. Esa brecha es exactamente de donde viene el vacío. No de la falta de logros. De la distancia entre quien dices ser y cómo actúas. Marco Aurelio hacía una versión de este ejercicio todas las noches. No preguntándose si había sido productivo. Preguntándose si había sido la persona que quería ser. La tercera práctica es la visualización negativa. Antes de empezar el día contempla brevemente la posibilidad de perder lo que valoras. No de forma obsesiva ni catastrófica. Como un ejercicio suave de reconocimiento. ¿Y si no tuviera a esta persona que amo? ¿Y si no tuviera esta capacidad que doy por sentada? ¿Y si no tuviera este momento de calma que estoy viviendo ahora mismo? El resultado no es angustia. Es lo opuesto. Es la recuperación de la capacidad de percibir el valor de lo que ya está aquí. Es la reversión parcial de la adaptación hedónica. Es volver a ver con ojos frescos lo que se volvió invisible por la costumbre. La cuarta práctica es elegir una virtud y practicarla deliberadamente durante una semana. No todas las virtudes. Una. La que sientes que más necesita ser fortalecida en este momento. ¿Es el coraje? Identifica las situaciones donde el miedo te impide actuar desde tus valores y elige actuar de todas formas. Una vez por día. ¿Es la templanza? Identifica un deseo que normalmente satisfaces impulsivamente y practica la pausa deliberada antes de ceder. No para suprimirlo. Para elegir conscientemente. ¿Es la justicia en el trato hacia los demás? Observa cada interacción y pregúntate si estás tratando a esa persona con la consideración que merece. Esto no es perfeccionismo moral. Es el entrenamiento gradual del carácter del que hablaba Epicteto cuando decía que la filosofía no es para hablar sobre ella sino para practicarla. La quinta práctica cierra el círculo, redefinir tu métrica de éxito. Deja de medirte por los resultados externos que consigues. Empieza a medirte por la calidad de tu carácter en el proceso de perseguirlos. ¿Trabajaste hoy con integridad? ¿Trataste a las personas con la consideración que merecen? ¿Actuaste desde tus valores incluso cuando era incómodo? ¿Fuiste honesto cuando habría sido más fácil no serlo? Si la respuesta a esas preguntas es sí, tuviste eudaimonia hoy. Independientemente de los resultados. Independientemente de si las cosas salieron como esperabas. Ese es el estándar que no puede ser quitado por ninguna circunstancia externa. Ese es el bienestar que no fluctúa con la economía ni con la opinión de los demás ni con el tiempo. Hoy exploramos una distinción que la filosofía moderna ha perdido casi completamente y que tiene consecuencias muy concretas en la forma en que vivimos.
La diferencia entre hedone y eudaimonia. Entre la satisfacción que se alcanza y se disuelve y el florecimiento que se construye y se sostiene. Entre la felicidad que depende de lo que te pasa y la felicidad que depende de quién eres. La eudaimonia que los estoicos describieron no es la alternativa fácil. Es la alternativa real. No promete que todo va a estar bien si cambias de mentalidad. No promete resultados rápidos. No promete que el dolor va a desaparecer. Promete algo más valioso, un tipo de bienestar que ninguna circunstancia puede quitarte. Que depende de quién eres y de cómo actúas. Que está disponible ahora mismo, con lo que tienes, siendo quien eres en este momento. No cuando llegues. Ahora. Epicteto, el hombre que nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, escribió esto. El hombre que no teme la muerte, ni el dolor, ni el exilio, ni las cadenas, pero conoce cómo controlar sus impulsos y refrena sus deseos, ¿cómo puede ese hombre ser esclavo de alguien? La libertad que describía no era política ni económica. Era interior. Era la libertad que nadie puede quitarte porque está construida sobre lo único que siempre ha sido tuyo, la elección de quién ser en cada momento. Eso es la eudaimonia. No un estado que alcanzas. Una forma de estar que cultivas. Todos los días. Con toda la imperfección y toda la humanidad que eso implica. Empieza hoy con una sola de las prácticas que exploramos. Solo una. La que más resonó contigo. Con honestidad. Esta semana. Eso es suficiente para empezar. Nos vemos en el siguiente vídeo.